Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Juan, capítulo 12, versículo 12. Leemos el 12 y el 13, ¿ok? Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad de predicar el Evangelio delante de la congregación, Señor. Me presento ante ti primeramente reconociendo que somos dignos por los méritos de Cristo en la cruz y no por los nuestros. Y me presento ante mis hermanos sabiendo, Padre, que no soy el dueño de la verdad. Ese no es el propósito de un predicador. El predicador se debe de presentar como esclavo de la verdad. Es decir, leal y fiel a la verdad, no tratando de ser él mismo la verdad, sino de ser fiel a esta, Señor. Gracias porque solo por tu amor y misericordia tenemos los predicadores, Señor, el derecho de poder enseñar tu palabra. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos en el Evangelio de Juan. Hoy es el sermón número 27, hermanos, de este estudio que empezamos hace unos meses atrás. El día de hoy vamos a ver un tema que todos hemos visto quizás varias veces en alguna película o en alguna serie de televisión o para esas fiestas de Semana Santa, cuando se empiezan a pasar muchas películas de Cristo, de la Pasión de Cristo. ¿Usted alguna vez ha visto en una película la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén? ¿Alguien la ha visto alguna vez? Es aquella escena, hermanos, donde Cristo, montado en un asno, entra en la ciudad y las personas lo reciben y le comienzan a poner palmas en el piso para que Él entre. ¿Alguien lo ha visto alguna vez esa escena? ¿Sí? Bueno, yo creo que todos, ¿no? La hemos visto en algún momento de nuestra vida, en alguna película. Bueno, el día de hoy, esa escena yo se las voy a explicar verso a verso. Lo vamos a ver en la Escritura y yo se los voy a explicar, ¿ok? De eso va a tratar el sermón el día de hoy. Así que no creo que nos perdamos, es bastante sencillo. El tema entonces, hermanos, se titula La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Básicamente, hermanos, lo que esto significó fue la presentación oficial de Cristo como el Mesías y como el Hijo de Dios. ¿Ok? Esto fue lo que significó la entrada triunfal desde la perspectiva de Dios. Claro, sabemos que desde la perspectiva de los hombres y de las personas que lo recibieron, ellos en realidad estaban recibiendo a Cristo con otra mira, con otros planes, queriendo que el Señor Jesucristo cumpliera una cierta agenda que ellos como espectadores tenían. Pero en la agenda del Padre, realmente cuando Cristo entra en Jerusalén, este es el propósito: su presentación oficial como Hijo de Dios. Amén. Recuerda, hermano, que cuando hablamos
de que Cristo era el Hijo de Dios, estamos diciendo que era de la misma naturaleza de Dios. Amén. Eso es bien importante saberlo cuando estamos hablando del Evangelio de Juan. Cada vez que los cristianos, hermano, decimos que Cristo era el Hijo de Dios, esto es algo que me gustaría que todos lo aprendamos, hermano, y lo tengamos claro. Estamos diciendo que Cristo es Dios. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo. En algún momento quizás usted se lo va a tener que aclarar a alguna persona, porque para otras personas Cristo también es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Pero para nosotros este título siempre significa de la misma naturaleza del Padre, de la misma esencia del Padre. Mesías, el ungido. Eso es lo que significa la palabra, el ungido, el enviado de Dios, el elegido de Dios. Ha habido muchos ungidos y muchos elegidos de Dios en el pasado, pero Cristo es único en su clase. ¿Ok? La entrada triunfal de Cristo, hermanos, es única en su clase. A lo largo de los siglos en Israel se han levantado muchos Mesías, pero han sido falsos. El único, hermanos, Mesías verdadero es Jesucristo. ¿Okay? Algunos Mesías promovían el ascetismo. El ascetismo es una forma de vida religiosa que consiste en la austeridad, en el privarse de los placeres. Algunos falsos Mesías entonces promovían esta vida, no violencia, paz, una vida de austeridad, de sufrimiento. Otros, sin embargo, eran más de carácter revolucionario. Promovían entonces el levantamiento de armas, la insurrección contra el imperio en turno. Por ejemplo, cuando Cristo vino, el imperio en turno era Roma. Y hubo en su momento mesías de este tipo que quisieron entonces ser revolucionarios que promovían un levantamiento contra Roma. Independientemente, hermanos, si el Mesías era de carácter religioso, es decir, promoviendo oración, ayuno, ascetismo, o si era un Mesías revolucionario, es decir, político, que promovía guerra y levantamiento en armas contra Roma, todos, excepto Jesucristo, eran falsos. Le voy a contar de algunos. Según Josefo, un historiador del siglo I, en el año 44 se levantó un tal Teudas, pero no es el mismo de Hechos 5:36, es otro. Este hombre le dijo a sus oyentes que él tenía el poder para poder dividir el Mar Rojo. Y entonces comenzó prácticamente a decir que él podía hacer milagros. Sin embargo, las tropas romanas asesinaron a él y a muchos de sus seguidores. Más adelante había otro que se llamaba el egipcio. En Hechos 21:38, en Hechos 21:38, a Pablo lo confunden con este revolucionario. Le dicen, ¿no eres tú aquel egipcio que sacó un cierto número de gente al desierto? La realidad es que estaban confundiendo a Pablo. Pablo no era ese egipcio. Este hombre dijo que él iba a ordenar a los muros de Jerusalén que cayeran, hablando entonces de que él tenía poder para hacer milagros, pero igual el ejército romano lo mató, acabaron con sus planes y mató a muchos de sus seguidores. En el siglo II, avanzando un poco más, hubo uno que fue y es muy famoso, que de hecho hasta el día de hoy tiene seguidores que siguen creyendo que él fue el Mesías. Simón Bar Kokhba. Este hombre conquistó Jerusalén por 3 años con sus seguidores y se proclamó rey y Mesías de Israel. Hasta la fecha tiene seguidores que siguen creyendo que él fue el Mesías. Sin embargo, el ejército romano destruyó su rebelión, recuperaron Jerusalén y lo mataron a él y a 600,000 de sus seguidores, imagínense. O sea, fue una masacre, una carnicería humana la muerte de tantísima gente. En el siglo V,
en la isla de Creta se levantó también otro falso Mesías que prometió dividir el mar Mediterráneo. Le dijo a sus seguidores, me imagino yo haciendo alusión a Moisés, que el Señor por mano de Moisés abrió el Mar Rojo, que iban a pasar en tierra seca hacia Palestina. Cuenta la historia que el mar Mediterráneo no le hizo caso y que sus seguidores más fanáticos que se aventuraron a entrar al mar y a desafiar las olas murieron ahogados. Todos estos y una lista interminable de falsos mesías, hermanos, han resultado que sus credenciales realmente no satisfacen los requisitos que el Mesías verdadero iba a tener. Y estas credenciales, hermano, históricamente y proféticamente, el único que las ha reunido es Jesús de Nazaret. ¿Cuántos creen que Él es el verdadero Mesías? Y lo creemos porque Él está en nosotros y porque Él ha transformado nuestra vida. Él ha hecho una obra maravillosa en nosotros y hoy nosotros por medio de las Escrituras y por medio de la oración tenemos una relación con Él, tenemos una comunión con el Señor, o al menos así debería de ser en todos los que profesamos el cristianismo. Hay tres rasgos, hermano, que ningún otro Mesías falso ni ningún otro personaje que se haya proclamado el verdadero Hijo de Dios ha reunido excepto Cristo. El primero, su nacimiento virginal. El segundo, su muerte en sacrificio, en la cruz. Y alguien diría, pero hubo otros que fueron crucificados. Sí, pero hay un tercero, su resurrección. Cristo resucitó y su tumba, hermanos, está vacía. A lo largo de los siglos, cuando vemos el recuento del Antiguo Testamento, vemos a grandes hombres de Dios como Abraham, Moisés, David en tiempos del Antiguo Testamento, y uno muy grande, de hecho más grande que todos los del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, y resulta que ninguno de ellos cumplió estos requisitos que Cristo cumplió. Nacimiento virginal, muerte en la cruz, en sacrificio por los pecadores. Fue muy diferente la muerte en la cruz de Pedro. La muerte en la cruz de Pedro no expió el pecado absolutamente de nadie, ni de ningún otro judío que haya sido crucificado antes. Pero la muerte de Cristo sí tenía este poder de expiar los pecados de aquellos que ponemos nuestra fe en Él. Y no se diga el tercer punto, que es el de resucitar. Sabemos que todos estos hombres murieron y pues no resucitaron. Amén. Vamos a analizar, hermanos, nuestro pasaje. Vamos a ver el verso 12 primeramente solo bajo el título Se le llegó el tiempo. Se le llegó el tiempo. Estamos hablando de Cristo, que a Él se le llegó la hora. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Este siguiente día, hermanos, fue el día siguiente después de la cena que sus amigos le habían organizado a Jesús en Betania. ¿Se recuerda? Fue nuestro último tema. ¿Ok? Dice que Marta le servía y María derramó aquel perfume de nardo puro en Cristo. Y después de ese día, hermanos, al siguiente día fue que sucedió esta escena donde Cristo entra en Jerusalén. Esta entrada es importante porque Jesús ya había entrado antes en Jerusalén, ¿verdad? Esta no es la primera vez que Cristo viene a Jerusalén, pero es la última vez que Él viene a Jerusalén. ¿Por qué? Porque este día es un domingo, hermanos, y 5 días después, el viernes por la tarde, a las 3 de la tarde más o menos, Él entrega su espíritu en la cruz. Él muere en la cruz. Entonces, por eso es que esta es la entrada triunfal. Hubo muchas otras veces que Él entró a Jerusalén cuando Él había venido a la Pascua en otras ocasiones, pero esta era su última Pascua. El Evangelio de Juan relata 3 Pascuas y esta es la última. Y por eso es que creemos que su ministerio dura 3 años, 3 años y medio aproximadamente. Los textos paralelos dicen, hermano, que justo en este momento, cuando a Cristo lo tienen en la mano el Sanedrín para matarlo, no lo quieren matar en este momento. Se recuerda que ellos ya han decidido matarlo.
Es más, han dicho, cualquiera que sepa dónde está él, dennos información para echarle mano y para poderlo matar. Pero sin embargo, Mateo 26, 3 al 5 dice que ahora que él ha venido, ahora él ya no se está escondiendo, ahora él ya no está en lo secreto por allá en una reunión de incógnito, sino que viene abiertamente, y entonces la gente tiene miedo a la reacción. El Sanedrín, tiene miedo a la reacción de la gente, y entonces se proponen matarlo otro día. Dicen, no lo matemos ahora, hay mucha gente, y se proponen entonces matarlo una vez que la fiesta ha pasado y la gente se ha ido de la ciudad. Un dato importante aquí, hermanos, es que mientras que la hora de Cristo no llegaba, ¿se acuerda cuando a veces intentaban echarle mano? Y dice el pasaje que por cuanto su hora no había llegado, él pasaba en medio de ellos y no le podían hacer nada. Pero ahora que su hora ha llegado, él no se va fuera de Jerusalén a un lugar de protección, sino que ahora él viene a Jerusalén voluntariamente, para que se cumpla la palabra de que nadie le quitó la vida, sino que él la puso por sus amigos. ¿Cuántos son amigos de Cristo? ¿Sí? ¿Qué mejor amigo que aquel, dice, que voluntariamente puso su vida por nosotros en la cruz del Calvario? Y ante esto entonces vemos la reacción de la multitud emocionada en el verso 13. Dice así el verso 13: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esta es una masa de gente diversa. Es posible que viene un gran contingente de gente con él de Betania, que lo habían ido a ver a Betania mientras le habían organizado una cena. Hay otro grupo de peregrinos que posiblemente está por el camino, porque hay gente que también se está dirigiendo a la fiesta. Y hay otro grupo de gente que sale intencionalmente de la ciudad para recibirlo. Entonces es una masa de gente de todo tipo. Unos eran judíos nacidos en Israel, otros eran prosélitos, otros eran una mezcla de gente, ¿no? Los típicos prosélitos que eran griegos, es decir, gente de otra nación, pero que había dejado el paganismo, se habían convertido al Dios de Israel, y ahora entonces, ya que no son paganos, vienen a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y entonces hay una gran cantidad de gente que están recibiendo al Señor. Dice que cortaron ramas de palma, y con estas palmas lo recibían al Señor. En el periodo intertestamentario, las ramas de palmera se habían vuelto un símbolo de victoria y celebración. Cuando recibían algún guerrero que entraba en la ciudad y lo recibían con palmas, se había vuelto este símbolo entonces de victoria. En primer libro de Macabeos 13:51, no lo busquen en su Biblia porque no está, es un libro apócrifo, dice, ya están por ahí sonando las hojas, ¿no? Dice, hermanos, que cuando recibieron a Simón Macabeo, que había derrotado al ejército de los sirios, esto sucedió más o menos unos 2 siglos antes de Cristo, lo recibieron con palmas. Entonces, cuando están recibiendo a Cristo con palmas, están diciendo esto. Están diciendo, escuche, que lo están recibiendo como un guerrero, como un libertador, como un revolucionario que ellos creen que los ha venido a librar del yugo de Roma, porque están bajo este imperio. Mire lo que gritaban. Dice que gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este término significa literalmente, lo transliteraron del hebreo y significa oro por ayuda u oro por salvación. Es decir, era un clamor de estar pidiendo ayuda a Dios cuando se usaba esta palabra, que era una palabra que habían tomado de una sección de los Salmos que se llama el Jalel, las secciones del 113 al 118, y prácticamente era un entonces canto de alabanza que se entonaba especialmente en las fiestas. Aparte de Hosana, están diciendo Rey de Israel. Están entonces con esto tratando de hacer que Cristo
acepte el título que ellos le están dando, porque ellos ya le han tratado de coronar como rey en Juan 6, 14 al 15, pero como su intención era tenerlo como un rey político, en el pasaje dice que Cristo dispersó a la multitud y no les permitió que lo coronaran como un rey político, porque ese no fue el propósito para el que Él vino. Cristo sí está aceptando que lo llamen rey, pero es bajo sus propios términos, como el rey enviado de Dios, no a derrotar a Roma y a quitar el yugo de todos los impuestos y de todas las reglas que Roma les había puesto, sino como el rey de Israel que venía a derrotar al pecado en la cruz para precisamente hacer verdaderamente libres a las personas, porque ese era el problema más grave que la gente tenía, el problema de estar esclavos del pecado, no tanto esclavos de Roma. Jesús no vino a hacer reformas sociales en su contexto en el siglo I para liberar a los israelitas de los impuestos o de que ya no llevaran la carga de los soldados romanos, sino para que fueran, dice, y conoceréis la verdad, y entonces esa verdad los haría verdaderamente libres. No una libertad física meramente, sino una libertad verdadera. Los que estamos en Cristo hemos experimentado esta libertad verdadera, de ser, hermanos, libres del pecado. Él, hermanos, no se alegra. En el texto paralelo, en Lucas 19, 41 al 44, dice que él, en lugar de decir, sí, síganme llamando rey y sigan orando por salvación, se lamenta. Porque él sabe que esta gente que hoy está gritando Hosana, 5 días después estarán gritando crucifícale. Y dice que se lamenta sobre Jerusalén y llora sobre Jerusalén y dice, si hubieras conocido el tiempo de tu visitación. Porque lo que Cristo está diciendo cuando dice esto es que el sentido en el que la gente lo está recibiendo, cuando Él hace su entrada triunfal, no es el sentido correcto. No es el sentido de que los ha venido a librar de Roma, sino que ha venido a ser el Salvador del pueblo, para salvarlos de sus pecados. Y todo esto había estado predicho, todo esto se había predicho. Vamos a verlo en el verso 14 y 15. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Se cumplió a la perfección esta profecía. Esta profecía está en Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice en este pasaje que un día un rey de Israel iba a entrar a la ciudad como un humilde salvador, cabalgando no sobre un brioso caballo que iba trotando con mucha elegancia, sino sobre un sencillo burrito que realmente no llamaba la atención. Un día Cristo vendrá como un gran conquistador, pero esta no era la ocasión. Esta era su primera venida, y su primera venida vino como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero Él vuelve, ¿cuántos saben? Cristo vuelve. Y cuando vuelva, dice la palabra, nos enseña que entonces sí volverá en un brioso caballo blanco, conquistando y para conquistar. Dice la Escritura que todos sus enemigos temblarán de terror ante la ira del Cordero, y aún a los montes le dirán que caigan sobre ellos y que los cubra de la ira del Cordero. Pero en esta oportunidad Él ha venido como un humilde y sencillo Cordero de Dios que vino a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú estás hoy aquí escuchando el Evangelio y el Señor Jesucristo no es el dueño, el que timonea tu corazón, el que dirige tus pasos, hoy es el día que tú puedes decirle al Señor que estás dispuesto a entregar tu vida, que te acepte, que te perdone, que te dé vida eterna. ¿Cuántos dicen amén?
Hazlo antes de que sea demasiado tarde, porque cuando Él venga en plan de juez, no habrá más oportunidad para las personas. Es ahora que Él, hermanos, se presenta entre nosotros como un Salvador. Muchos no entendieron todo esto, hermanos. Muchos no entendieron todo esto, inclusive los apóstoles no lo entendieron. Lo vamos a ver en el verso 16. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que las habían y de que se las habían hecho. ¿Okay? Fue una escena, acuérdese, todo el mundo está pensando que es un conquistador. Y algunos de los discípulos también no entienden toda esta escena de lo que está pasando. Quizás algunos hasta llegaron a pensar, posiblemente terminó aceptando el título de rey libertador que le quisieron dar, y que en su momento en Juan 6 no lo aceptó, sino que lo rechazó. Y quizás surgió un poco de confusión en la mente de los que estaban mirando ahora esta escena donde Jesús está recibiendo entonces esta alabanza como un rey y estas palmas como un conquistador, como un libertador del pueblo. Pero dice que más adelante lo entendieron. Cuando ya el Señor fue glorificado, dice que se acordaron y entonces lo entendieron, porque todo esto estaba escrito acerca de Él. Seguramente el Espíritu Santo trajo a su mente los pasajes que habían hablado, por ejemplo, este que mencionábamos de Zacarías 9:9. Y el Espíritu Santo, recordándoles la palabra, entonces los llevó a entender que eso había estado escrito. No solo a entenderlo, sino también a escribirlo para que fuera parte del Nuevo Testamento. La reacción de los fariseos, vamos a ver, el rechazo de los fariseos. En el verso 17, vamos a leer hasta el 19. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Porque todo el mundo daba testimonio, lo estaban recibiendo como un rey poderoso que venía de resucitar a Lázaro, alguien que ya tenía 4 días en el sepulcro. Y seguramente las conclusiones que están sacando en su mente es que si tiene este poder para traer los muertos a la vida, tiene poder entonces para ayudarles de otras formas en todas las necesidades que ellos tengan. Lo están viendo más como alguien que vino a arreglarles la vida, hablando físicamente, sus problemas sociales, más que alguien que vino realmente a salvar su alma y a morir por ellos en la cruz del Calvario. Y la reacción de los fariseos es de enojo, porque dice que tras haber estado poniendo tropiezo, metiéndole el pie al ministerio de Cristo por todos estos años, ahora dice que miren lo que han conseguido, todo mundo se va tras él. Lo están siguiendo, pero esta multitud, acuérdese que es una multitud emocionada, no es una multitud convertida. Había convertidos entre la multitud, pero la mayor parte de ellos, hermano, eran gente que solamente se estaba dejando llevar por el momento. Sin embargo, esto llena de miedo a los fariseos, porque personas están desertando de su secta y entran en frustración y en enojo, y lo tienen al alcance de la mano para callarlo, algo que han estado anhelando por 3 años ya, callarlo, terminar con él, y no lo pueden hacer porque tienen miedo de la reacción de las personas. Así que lo único que hacen es arder en cólera, en ira. Ya tenían un plan. La noche anterior, el sábado en la noche, cuando Jesús estuvo en Betania cenando en casa de Simón el leproso y estuvo con él a la mesa Lázaro y todos le servían, esa misma noche, según los sinópticos, en los temas paralelos, Judas fue a vender a Cristo al Sanedrín. Así que lo ven entrar a Jerusalén, ya está vendido, Judas ya lo va a entregar con un beso, pero por ahora no pueden hacer absolutamente nada porque tienen miedo a la reacción de la gente. Y es que esta gente emocional podía defenderlo, aunque realmente muchos de ellos no eran convertidos.
Y entonces entra una parte, hermanos, donde viene un grupo de gentiles, porque dije que había de todo tipo de gente en este lugar, y vienen y le hacen un pedido, el pedido de los gentiles a Cristo. Le hacen un pedido a los apóstoles para hablar con Cristo. Lea conmigo ahí, hermanos, desde el 20 hasta el 22. Desde el 20 hasta el 22. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Decía yo que posiblemente estos son entonces judíos convertidos, prosélitos convertidos al judaísmo. Dice que eran griegos. El pasaje los identifica como personas entonces que habían venido de algunas otras de las naciones, pero dice también que habían venido a adorar. Y estos son entonces las personas que siendo paganos, que siendo gentiles delante de los judíos de nacimiento, se convertían del paganismo, prácticamente abrazaban la Torá y pasaban por un ritual de circuncisión, entre otras cosas, y se comenzaban a vestir y a comer y a actuar como los judíos. Y originalmente esta gente no vino a Jerusalén a ver a Jesús, originalmente vinieron a celebrar la Pascua, porque ahora están, ¿verdad?, bajo la fe de Abraham y tienen que celebrar estas fiestas. Pero ahora que han oído hablar de Cristo, ahora ellos quieren más que meramente ser descendientes del judaísmo o abrazadores del judaísmo, quieren ahora acercarse a Cristo. Y aquí hay una lección para nosotros, hermanos, porque hay personas que enseñan que el judaísmo, que Cristo, es el camino al judaísmo. Hay gente que dice eso, dicen, si ya te convertiste al judaísmo, eso es señal de que el Señor te está llamando a que abraces su verdadera religión, que es el judaísmo. Y la realidad es que este pasaje no es explícito, pero podemos ver que esta gente que ha abrazado el judaísmo están viendo el judaísmo como un camino entonces para acercarse a Cristo. Se convertían entonces del judaísmo a Cristo y llegaban a entender estas personas que en su momento eran paganos y decían, yo puedo comer cerdo, por ejemplo, les cito algo, decían, yo puedo comer cerdo porque soy pagano, no hay ninguna ley para mí. Se convertían al judaísmo y entonces decían, no puedo comer cerdo. Pero cuando estas personas venían a Cristo y entendían la libertad que tenían en Cristo, decían, yo puedo comer cerdo, ahora lo entiendo perfectamente. ¿Okay? Ese es el verdadero camino que nos va llevando en el entendimiento y que nos lleva entonces a descansar en Cristo y a tener la libertad verdadera en Cristo. Estas personas se acercan a Felipe, no van directamente a Jesús. Felipe es un nombre griego, es probable que lo conocen, ellos son griegos. El nombre Felipe es griego, es posible que lo ven como el punto de contacto por la cuestión del idioma. Felipe quizás habla muy bien griego, quizás la conversación es en griego, y entonces le dicen que quieren hablar con Jesús. Felipe no toma la decisión de llevarlo directamente, está indeciso, va a consultar con Andrés. Andrés es muy importante en el ministerio de Jesús, fue el primer discípulo junto con Juan, es hermano de Pedro y entonces quizás busca en consenso la opinión. ¿Será prudente que llevemos a estos griegos al Señor? ¿Será prudente si Él ya nos dijo en una ocasión anterior cuando nos envió a predicar que Él no vino sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Se acuerdan? Lucas 10. Pero ¿cuál es el contexto de ese pasaje? El contexto de ese pasaje es que vino primero no únicamente a ellos, y después el evangelio se propagaba a todo el mundo independientemente de dónde fuera la persona. No importa, lo que salva, como bien decía un pastor que oía yo en estos días, no es la raza, sino la gracia de Dios. Eso es lo que salva. Y entonces el Señor Jesús da un discurso aprovechando que estos griegos están ahí para entonces enseñar un misterio que Pablo enseñó en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios. Y el misterio es que en el evangelio Dios salva a todos por medio de Cristo, independientemente quién sea la persona. Ese misterio no fue revelado completamente en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento es revelado ese misterio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es salvación para todo aquel que cree, de toda lengua, de toda tribu, de toda raza, de todo color
de todo trasfondo cultural. Y eso es lo que Cristo va a enseñar aquí. Un Salvador para todos. Un Salvador para todos, versos 23 al 26, es la última porción. Sígame ahí con la vista mientras lo leo. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, es como una repetición, dice: si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Jesús, hermano, no comienza a hablar con los griegos. Es más, la respuesta pareciera un poco como impertinente, porque en la última porción le han traído a los griegos y Jesús no inicia una conversación directamente con ellos, sino que da una respuesta extraña, aparentemente extraña. De hecho, a los griegos ni se les vuelve a mencionar en lo que resta del pasaje, pero lo tenemos que entender en el sentido de que los griegos, la presencia de los griegos han originado esta respuesta, donde Jesús va a enseñar que todo aquel, no importa de dónde sea, que crea en Él, es su servidor, y donde Él está, Él también estará, y el Padre también le honrará. Dice, mire lo que dice el Señor: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es la primera vez en el Evangelio de Juan que Cristo dice: ha llegado la hora. Todas las veces anteriores decía: todavía no ha llegado mi hora. Y se escapaba de los que lo querían matar y se iba. Todavía no ha llegado mi hora. Pero ahora ha llegado. Ahora su hora es inminente. Faltan escasas horas para que sea arrestado el jueves por la noche. Traicionado por Judas, arrestado el jueves por la noche, maltratado toda esa noche, juzgado injustamente, sufriendo testigos mentirosos, el oprobio de ser abofeteado, de ser maltratado. Ahora su hora ha llegado. Está a punto de ir a la cruz. Todo ese jueves en la noche pasan haciendo vejación de él, maltratándolo. No duerme. El viernes temprano se toma la decisión, lo crucifican. Tiene que cargar su cruz hasta el monte. Mientras lo maltratan, mientras lo latigan, llevan a su lugar de su crucifixión. Ha llegado, dice, la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Su hora es inminente. Y mire lo que dice entonces: esta es la hora. Dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y la ilustración, Jesús usó ilustraciones de la vida común, de la vida corriente, para que la gente entendiera. Sus audiencias eran agricultores, eran campesinos, eran pescadores, eran personas que se dedicaban a diferentes actividades del campo. Y tomando entonces una ilustración de la agricultura, aquí dice: el grano de trigo, dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Y se refiere que cuando el grano se siembra, si el grano no pasa por el proceso correcto de producción, entonces se muere y no da fruto. Y él lo que está a punto de decir es que él será entonces, hermano, sepultado, pero él llevará mucho fruto, porque todos los que vamos a creer en él entonces seremos ese fruto de su muerte. Eso es lo que quiso decir cuando está hablando de ser glorificado. Ellos lo querían glorificar como rey, glorificándolo: Hosana, el rey de Israel, bendito el que viene en el nombre del Señor. Le dieron gloria como rey. Pero la gloria de él, dice Cristo acá en este pasaje, implícitamente dice Cristo: yo seré glorificado, pero seré glorificado al ser muerto. Cuando el grano muere, entonces ese grano lleva mucho fruto. Y ese fruto somos nosotros, hermanos, los que creemos en el Señor Jesucristo. El reino que Cristo vino a establecer, hermanos, en su primera venida, es el reino de Dios en el corazón del creyente. Nosotros ya estamos en el reino de Dios en ese sentido, porque hemos sido libertados completamente del pecado. Tenemos esperanza en Cristo. Vamos camino hacia la vida eterna.
Ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Ya estamos bendecidos en Dios con nuestra salvación. Claro, en su segunda venida vendrá y establecerá un reino físico, un reino eterno, donde estaremos para siempre con Él. Pero mientras tanto, por medio de su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, su glorificación, Él vino a imponer un reino ya en nuestros corazones. ¿Cuánto le dan gracias por eso al Señor? No hay nada, hermano, tan maravilloso que le pueda pasar a una persona en esta vida que estar en Cristo Jesús. Es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, hermano, estar en Cristo Jesús. Porque ya estamos seguros en sus manos, nos ha redimido para nuestro Dios. Y esta frase, hermano, cuando el grano de trigo muere y lleva mucho fruto, se refiere a esto, a la expansión del evangelio. Aquí es donde entran los griegos que están ahí presenciando este discurso de Jesús. Lleva mucho fruto porque todas las almas de todos los lugares del mundo, de cada rincón del mundo, hermano, puede ser salvo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. En eso consiste el misterio del evangelio del que Pablo habla. Israel no lo entendió en el Antiguo Testamento. A eso habían sido llamados. Habían sido llamados a hacer luz a los gentiles, a predicarle a los gentiles la fe en el Dios de Abraham. Pero en lugar de hacer eso, cayeron en dos extremos. Déjele cuento rapidito. Los dos extremos en los que cayeron fue el nacionalismo separatista, es decir, nosotros somos mejores porque somos el pueblo de Dios y punto. Y cuando Dios manda a Jonás, vayan a predicar a los asirios, a Nínive, dicen, no, yo no quiero que ellos se salven. Y ese espíritu de Jonás fue el mismo que operó prácticamente siempre en los judíos antes de que Cristo viniera. Bueno, y hasta hoy, ¿no? Porque hay mucha gente que sigue diciendo que Él no fue Cristo y sigue habiendo esa especie como de orgullo espiritual de decir, yo soy judío, ¿qué te pasa? ¿Yo cómo voy a creer en Cristo? El cristianismo es paganismo para ellos. Entonces, ese fue el primer error. En lugar de abrazar a los gentiles, predicarles de la fe en el Señor, de que el Señor los podía salvar por medio de la fe, se separaron, un nacionalismo separatista. El otro error, ¿cuál fue? Que eran más paganos en muchas oportunidades más que los gentiles. ¿Cómo podía un judío en los tiempos de la monarquía que sacrificaba a sus hijos a Moloc decirle a un gentil que sacrificaba a sus hijos a Moloc, cambiemos, creamos en Dios? No tenían la autoridad moral para poder entonces evangelizar a los gentiles, porque eran idólatras en muchos casos más que los mismos gentiles. El que ama su vida, dice el Señor, sigo ahí en ese pasaje, el que ama su vida la perderá. Esto quiere decir, hermanos, que el que se aferre a vivir una vida sin Dios, amando más al mundo que a Dios, perderá su alma. Todo aquel que se aferre más al mundo, amar más al mundo, perderá su alma. La Biblia nos enseña claramente que de qué nos sirve ganarnos el mundo o ganarnos muchos títulos en el mundo o ganarnos muchas cosas en el mundo si al final las personas acaban perdiendo su alma. ¿A cuánto le gustan los negocios? Yo creo que a todos, ¿no? A todos nos gustan los negocios, aunque sea vender colitas para el pelo, pero lo que sea es bueno, ¿verdad? Y todos de hecho estamos metidos en un negocio X o Y para poder vivir, para poder trabajar, para poder subsistir. Dice la Biblia que Dios nos da sabiduría para, hermano, hacer transacciones y negocios y planes y todo eso. Me gustó mucho el tema que dio el hermano Tico sobre esto, bien bonito. Okay. Pero ¿sabes cuál es el negocio más importante de tu vida que no debes descuidar? El negocio que tiene que ver con tu alma. Porque ¿de qué sirve que ganes en todos los demás negocios si al final pierdes tu alma? El negocio más importante, hermano, de nosotros consiste en inquirir continuamente cómo estamos con Dios. Sea, hermano, íntegro y sea valiente y analícese a usted mismo y diga, ¿soy íntegro de verdad? ¿De verdad doy frutos de cristiano? Esta es la forma que un cristiano debe hablar. Esta es la forma que un cristiano debe hacer sus impuestos. Esta es la forma que un cristiano debe tratar a sus trabajadores. Esta es la forma que un cristiano debe llevar su matrimonio, debe criar a sus hijos.
Seamos honestos con nosotros mismos, hermano. Y si en esos negocios andas mal, ten cuidado. No importa que seas muy exitoso en todo lo demás, que tengas ya varias empresas, que tengas ya varios vehículos, que tengas ya varias sucursales, que vayas creciendo en el mundo de los negocios y al final se pierde tu alma. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Esto no se refiere a odiarse a uno mismo, sino a preferir a Cristo por sobre todas las cosas. Esto es aborrecer, hermanos, nuestra vida en este mundo, no odiarnos a nosotros mismos, no. Preferir a Cristo por sobre la familia inclusive. Es cierto, eso dicen las Escrituras. El que no deje padre y madre. Y son muy amados para nosotros ciertos seres de nuestra familia, pero cuando una persona se opone entre nosotros y Dios, siempre debemos elegir primero a Dios. Y nos va a doler porque somos humanos. El otro día escuché a una persona pedir un consejo y le pidió un consejo a un pastor. Y dice, pastor, ¿qué me aconseja? Mis hijos casados, yo los crié en el cristianismo, pero ahora que ya son adultos, ellos han apostatado y no creen en Dios ni nada. Y me han dicho que cada vez que yo visite su casa, cuando yo esté en la casa de ellos, en su propiedad, yo no les mencione absolutamente nada de Dios o que deje de venir a verlos. Es una pregunta bien difícil, bien complicada. Pero el pastor radicalmente le dijo, no vayas. Y es bien duro, pero el que se avergüence de Dios delante de los hombres, el Hijo de Dios se avergonzará de ellos delante de Dios. Es bien duro, hermanos. A veces nos toca ser muy radicales en nuestras posturas, porque no podemos ser tibios en nuestras posturas. Y con esto terminamos. Dice, si alguno me sirviere, estará donde yo esté. Un día vamos a estar con el Señor. Y luego, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Okay? Esta promesa nos debe de llenar de gozo a nosotros, hermano. En los momentos difíciles, acuérdese de esto. Si el mundo nos odia, dice que el Padre nos honrará. El Padre nos honrará. Cierro con esta pregunta, hermanos. De hecho, creo que la posteé esta semana. Y la pregunta es, ¿quiénes de ustedes están tratando de ser completamente felices en esta tierra? Usted sabe que esta tierra estamos, hermano, realmente no hay nadie completamente feliz en esta tierra. Todos tenemos algún asunto emocional, económico, legal, con los hijos, con el matrimonio. Todos tenemos alguna cosa en la que tú dices, siento esa incompletez, que algo falta. ¿Y sabe por qué es? Es porque estamos en un mundo caído, hermano. Vivimos en un mundo caído. No se sorprenda del fuego de prueba que muchas veces viene sobre nosotros. ¿Sí o no, hermano? Que a veces vamos como diciendo, ay, cuando por fin se me arregle esto, ya estaré bien. Y surge otro problema. Cuando por fin logre esto, ya vamos a estar bien en la familia. Y surge otro problema. ¿Por qué? Porque este mundo, hermano, por naturaleza tiende al caos, al deterioro, a la enfermedad, al envejecimiento, a la muerte. Todos estamos expuestos a que en cualquier momento algo salga mal, ¿verdad? Algo salga mal. Y ahí viene entonces el dolor, la pena, el pasar por una situación apretada. ¿Pero acaso estamos solos, hermanos? ¿No dice el Señor que aquellos que le sirvan al Hijo, dice que serán honrados por el Padre? El Padre tiene cuidado de nosotros. No le digo esto para desanimarlo, no, échele ganas, como decimos los mexicanos en buen mexicano, échele ganas, no le digo esto para desanimarlo. Si el Señor está con ustedes, adelante, emprenda, trabaje, salga adelante, luche, pero no sea tan ingenuo para pensar que va a lograr la felicidad completa en esta tierra. Porque si la felicidad completa se lograra en esta tierra, el cielo no sería necesario. Oramos. Comparte. Suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.